Bueno, aquí estoy con mi comentario de hoy, viernes 15, a ver si la tos me lo permite. No sé si me vieron ayer que estoy un poco afónica, tengo un poquito de sinusitis, un virus que anda, que no es COVID, pero que le han dicho, me dijeron hoy que le han dicho que el virus del cambio. No sé si será verdad, pero andan relajando con eso. Bueno, quería pues referirme precisamente, ya que ayer estaba hablando sobre el escándalo aquel que se armó con el asunto del Código Penal y el tema de que si las violaciones, etcétera, al cual muchas personas, por yo ser titular de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género del Partido de la Liberación Dominicana, pues me han llamado, me han preguntado y han querido incluso que yo fije una posición al respecto, y yo no he querido porque yo he estado esperando que pase toda esta crispación innecesaria en vista de que yo entendí desde un principio que se trató de que el senador Antonio Taveras dijo que escuchó en una discusión de los diputados que estaban tratando el tema de que tiene que ver con violaciones, específicamente con la actividad sexual no consensuada del artículo 134, él escuchó cosas, por ejemplo, que hay personas que decían que debía bajarse la pena por esto, por aquello, pero en mi entender, eso era como una especie de brainstorming que estaba pasando ahí, y que él salió a mostrar una indignación por algo que no se ha consensuado de nada, para sencillamente causar ese revuelto, esa revuelta y esa indignación. Y eso hizo que luego el senador de La Vega, por el Partido Reformista, el señor Ramón Rogelio Genao, pues diera unas declaraciones que se malinterpretaran. Y hoy él salió con una nota de prensa pues pidiendo disculpas. Él daba unas declaraciones donde decía que en realidad cuando se trata de parejas hay que tener ciertos ajustes, porque no es lo mismo una violación dentro del matrimonio que una persona, que un tercero. Y bueno, ahí eso que entró en un debate bastante incómodo, y por eso a mí, cuando la sociedad está muy crispada con algo, tú no puedes razonar con ellas, y más todo el mundo pidiéndome que yo ponga una posición, pero yo no puedo poner una posición sobre un tema que la Cámara de Diputados no ha puesto oficialmente, sino que son gente discutiendo sobre lo que piensan de lo que debe de ser o cómo se debe de considerar ese tema del artículo, que al final de cuentas sigue teniendo, según el documento que yo pedí de la Cámara, sigue teniendo una condena de 4 a 8 años en ese artículo, pero eso no significa que, por ejemplo, en el tema de abuso intrafamiliar hay su condena también, en el tema de violación con muchísimas acápites, por ejemplo, también hay su condena. Y esta parte que se llama actividad sexual no consensuada, que se pudiera ver como también una violación de derechos, tiene las cosas que leí ayer, y por eso entiendo que se ha cometido un error asumiendo que en el Código Penal se le está minimizando la característica que tiene, porque sí está contemplado, y tenemos que tener mucho cuidado respecto a eso, porque, y como dije ayer y vuelvo y repito, entre parejas las cosas cambian. Ahora, hay parejas y hay parejas, hay matrimonios que evidentemente han pasado por un asunto de violencia, por un asunto de que ya hay una separación y esa persona entiende que todavía tiene derechos sobre el cónyuge o la cónyuge, etcétera. Pero si se va a llegar a extremos dentro de la vida de pareja, esto no puede llevar a ser una sociedad también injusta, porque no podemos darle un poder extraordinario a poder encarcelar a una persona en un estado de vulnerabilidad también, porque imagínense ustedes, se han puesto varios ejemplos. O sea, yo soy defensora de las mujeres y los derechos de las mujeres, pero tampoco puedo decir que no haya a veces leyes que dejen algunas cosas que puedan usarse para aprovecharse de circunstancias y de situaciones, y en eso tenemos que ser muy cautos, por lo cual al final de cuentas todo lo que ha sido es un malentendido y una ganas de algunas personas salir a indignarse y crear no sé, como una especie de aura de superhéroes. Y bueno, al final de cuentas el señor Ramón Rogelio Genao sí nos pide disculpas por lo que él haya dicho, si ha ofendido en algún caso a alguna mujer, y yo entiendo que hay que ser consecuentes y también aceptarle sus disculpas. Entonces, respecto también a las noticias que han surgido sobre la gran cantidad
de compras de bienes que han hecho personas de origen haitiano que tienen dinero de clase alta. Pues déjenme decirles que yo hago una pausa así en mi vida y digo, caramba, mira, yo que tanto tiempo dije que más que a los pobres de Haití, yo siempre he tenido miedo a los ricos de Haití. Le he tenido miedo a los ricos de Haití porque son una clase oligarca que se ha mostrado muy indiferente con su propio pueblo. Entonces, los ricos al final de cuentas buscan la manera de ponerse de acuerdo en todas partes del mundo. Fíjense con los offshore, cómo se ponen de acuerdo para una serie de cosas. Pero tenemos que reconocerle a la clase rica de este país que tú nunca la has visto de que abandonar el país porque hubo un ciclón, porque hubo un desastre, porque ha habido un problema de situaciones económicas difíciles, porque ha habido huelgas, porque no hemos visto hasta en revoluciones, no han de que abandonado un éxodo. Sin embargo, de manera constante, Haití, siempre que se ve en una situación extrema, su clase poderosa viene para acá o se va para Miami o para otros lugares. Entonces, eso a mí, yo le digo que le tengo más miedo porque al final de cuentas, yo lo que no quisiera es, porque al fin vivimos en una sociedad y terminamos mezclando y terminamos adoptando cosas. Yo no quisiera que esa indiferencia que tienen esas personas hacia su pueblo vengan a traerla para acá con ser indiferentes hacia nuestro pueblo y hacia las personas más pobres, porque considero que no sería algo bueno. Nuestro país para mí es un país que debe estar abierto para recibir dentro de lo que cabe. A ayudar a quien se pueda, porque aquí hay muchas personas que han venido de Venezuela, que han venido de Colombia, que han venido de Sudamérica. Nosotros quizás no seamos el gran país para recibir migrantes como los países europeos, como Estados Unidos o otros países que están en desarrollo. Y la situación de Haití me da mucha pena, incluso tenemos que sentarnos realmente a ver qué es lo que va a suceder con esto, porque un país donde ya su clase dominante lo está dejando solo, y donde hay realmente una crisis humanitaria que se siente difícil, que ya se están involucrando países como México, Chile, Brasil, donde están sintiendo la situación. O sea que al fin y al cabo no es un problema solo de nosotros, pero a nosotros es quien más nos afecta, porque estamos en una islita chiquitita dividida entre dos naciones sumamente pobladas y una de ellas con una cantidad de personas pobres y en estado de miseria bien cuestionable, sobre todo para esta época. Entonces ahí hay que tener ojo con eso, porque vamos a tener inversiones, vamos a tener personas que van a tener empleados en República Dominicana que tienen que, bueno, atarse a las leyes de aquí, empezar a tratar bien a la gente, que nosotros no podemos irnos para atrás con las cosas que hemos logrado. Y por último, quería decirle algo muy breve. El laboratorio del profesor Joshua Bengio, del Premio de Turín 2018, el que desarrolló aquella página sobre This Person Does Not Exist, esta persona no existe.com, que trataba de videos que hacían mímicas y que te podía, por ejemplo, había uno famosísimo del presidente Obama, como si fuera el que estuviera hablando, y lo han hecho con muchísimas personas importantes. Pues han sacado una página que se llama This Climate does not exist. Este clima no existe en inglés, que lo que significa es que tienen algunas fotos de ciudades importantes como Times Square de Nueva York o monumentos de España. Entonces te la ponen como con inundaciones, con smog, etcétera, de una manera como de, primero, es algo de fondo figura, en el sentido de que es doble sentido, porque al llamarse que este clima no existe, es decir, no existe esto que está pasando, pero puede existir quizás cuando las personas vean sus propias ciudades inundadas, sus propias ciudades bajo un desastre natural, pues se inclinen más a cuidar el medio ambiente. Entonces, a veces nos vemos las cosas muy lejos y eso nos suele suceder mucho cuando las cosas no las tenemos al lado. Por eso decía anteriormente, los refugiados de Siria, que lejos están, los refugiados de Afganistán, que lejos están, pero ahora tenemos esa crisis humanitaria a la vuelta de la esquina y tenemos que prepararnos mentalmente para lo que pueda suceder en Haití. Y ojalá la comunidad internacional ayude como debe de ayudar, porque nosotros evidentemente somos un país en desarrollo con muchísimos problemas y no podemos solos. Así que muchas gracias y este ha sido mi comentario de hoy.